más de 200 entrevistas, ¿sí? De las cuales, bueno, el gran porcentaje, el mayor porcentaje son entrevistas que realizo yo, y también hay entrevistas que nos llegan a través de otros colaboradores, y no solo entrevistas, sino que también incorporamos otro tipo de textos, ¿no? Como columnas de opinión, bueno, participación de diferentes columnistas que hacen un aporte a ese suplemento, que es lo que termina de darle un formato de revista, digamos, ¿no? Que es quincenal, como bien decía Carlos, y eso está planteado de esa forma justamente porque trabajamos con la idea de generar un producto que se sustente, digamos, en una forma diferente de hacer periodismo, contrarrestando quizás un poco todo lo que significa en la actualidad la inmediatez, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Bueno, ustedes seguramente están mucho mejor adaptados que nosotros a toda esa cuestión de la digitalización y de las redes sociales, entonces saben, por supuesto, que los medios de comunicación hoy, y particularmente los diarios, han tenido que adaptarse a ese nuevo tipo de lenguaje asociado a la inmediatez, ¿no? A lo que va ocurriendo casi permanentemente, y una noticia va reemplazando a la otra. Bueno, el concepto que nosotros manejamos, o que por lo menos yo como director del suplemento manejo justamente para ese suplemento, es plantear un espacio de lectura mucho más detenido en el tiempo, digamos, ¿no? Que nos tomemos el tiempo justamente de sentarnos a leer, ya sea una entrevista, ya sea la reseña de un libro, la colaboración de algún columnista y demás, pero manejando otros tiempos. Eso es un poco lo que tiene que ver, digamos, con el concepto de entrevista, con esto que me planteaba Carlos, un poco que ustedes van a estar trabajando sobre esa cuestión. Me parece que la entrevista es un género en sí mismo dentro de lo que es el periodismo, pero que a su vez excede también un poco al periodismo, porque se pueden plantear diferentes tipos de entrevistas, ¿no? Sin embargo, creo que la mayoría de estas entrevistas o estos tipos de entrevistas conservan características similares. Yo siempre planteo en realidad que sobre teoría respecto de lo que es la entrevista puede haber mucho, y seguramente que eso nos va a permitir tener algunos puntos de partida. Sin embargo, en lo personal considero que mucho tiene que ver en la forma en que se desarrolla la entrevista con la experiencia que uno pueda hacer, ¿no? Bueno, en mi caso, como les decía, ya llevo muchos años de trabajar en medios de comunicación, no solo en el diario, también en radio, y tuve la posibilidad de hacer muchas entrevistas a lo largo de toda mi carrera profesional, digamos. Entonces yo hoy puedo quizás pararme desde otro lugar y plantearles a ustedes formas de encarar una entrevista que quizás sean muy diferentes a lo que plantea la teoría, ¿sí? Digo, eso es quizás un factor muy, muy importante tener en cuenta, porque la entrevista como género quizás tenga una característica que la diferencia mucho del resto de otros géneros periodísticos, y que es justamente que las entrevistas llevan mucho de la personalidad de quien las hace, digamos, ¿no? De las formas en que esa persona encara una entrevista y la elabora, y cómo se relaciona con el entrevistado, ¿sí? En lo personal, no suelo ser demasiado estructurado a la hora de hacer entrevistas. Por supuesto que siempre uno parte de algunas cuestiones que son un poco como esenciales, ¿no? Como por ejemplo determinar cuál es el propósito de la entrevista que vamos a realizar.
¿sí? Siempre teniendo en cuenta, por supuesto, que la entrevista nos permite agregar, digamos, a los otros géneros periodísticos la posibilidad de obtener más información o información más relevante respecto de lo que sería una noticia específicamente o puntualmente, ¿no? Y que a su vez esa información eh, necesariamente, y esto sí es un punto importante, tiene que tener o representar un interés periodístico. Es decir, si yo voy a entrevistar a una persona para que esa entrevista sea publicada en un medio, ese entrevistado tiene que representar un interés periodístico. ¿Qué significa el interés periodístico? Bueno, significa que a la gente que va a leer le interese, que le despierte algún interés, que le llame la atención, que sea algo que, bueno, uno decida leerlo porque considera que ahí puedes llegar a encontrar algo más, algún plus respecto de lo que es una noticia común, ¿no? Eh, bueno, en ese sentido, creo que hay que tener en cuenta, por supuesto, algunos elementos que son importantes, pero que también van a estar determinados por cuál va a ser el propósito, justamente como les decía recién, dónde va a estar publicada esa entrevista, ¿no? En lo personal, y al margen de que hago también muchas entrevistas que tienen que ver con cuestiones más políticas, digamos, o de información general, me gusta mucho trabajar con lo que tiene que ver con lo cultural. Y como les decía al principio, esto se ve reflejado obviamente en el suplemento, que el suplemento lo pueden visitar en la página del diario, en www.nuevarioja.com.ar. Ahí van a encontrar un espacio destinado exclusivamente a 1591. Ahí van a poder ver cuáles son los materiales que entran en ese suplemento. Pero bueno, digo, el interés particular mío, como les decía al principio, es poder mostrar a personalidades de la cultura en las diferentes ramas de la cultura, ya sea teatro, sea literatura, pintura, cine, lo que sea, digamos, pero dentro del ámbito cultural, y poder dar un espacio justamente a las personalidades o a los referentes de la cultura específicamente de La Rioja. Ese es nuestro propósito de partida, digamos, ¿no? Ese es el propósito por el cual se dio vida a 1591. Entonces, a partir de ese propósito, que es el que ustedes también tienen que tener en claro, obviamente, a la hora de generar su producto, bueno, uno ya sabe más o menos desde dónde va a partir y hacia dónde puede ir, digamos, ¿no? Por supuesto que en el camino después uno va encontrando un montón de cuestiones que incluso nos obligan a ponernos al día con determinadas cuestiones que por ahí no manejamos. La última entrevista que hice, que va a salir en el próximo suplemento, es a una chica, Jazmín Alem, no sé si la habrán escuchado nombrar, que es una diseñadora de moda de La Rioja, que está viviendo en Buenos Aires, y en lo personal me significó tener que interiorizarme un poco justamente sobre lo que es la moda, digamos, ¿no? Sobre determinados términos, determinadas características o cuestiones que hacen a que uno se pueda parar de determinada manera frente a ese entrevistado, ¿sí? Este es quizás uno de los tips más importantes a la hora de encarar una entrevista, que es justamente informarnos, ¿no? Saber, sí, ¿cómo está Fernando? Bien, sí, dale, perfecto, bárbaro, sí, pues mejor si vamos interactuando.
Bueno, eso, Fernando, ahí justamente esto que estaba planteando hace un ratito, me parece que no hay, digamos, las diferencias están planteadas por lo formal, ¿no? Es decir, qué formato vas a emplear para hacer esa entrevista y esos formatos son los que de alguna manera te determinan también lo que es la preparación de esa entrevista. Digamos, no te vas a preparar de la misma forma para hacer una entrevista en vivo que pueda salir por algún canal como YouTube o que quede grabada ahí, que para hacer una entrevista grabada que va a ser luego replicada en un medio gráfico, ¿no? Incluso hasta esto se conversa incluso hasta con las personas que vamos a entrevistar. Muchas veces son las mismas personas que vamos a entrevistar las que te preguntan por dónde va a salir, porque es diferente la presentación incluso para ellos, digamos, ¿no? Comentaba el caso de esta chica que es diseñadora de moda y bueno, obviamente ella tiene una imagen que mostrar a su público y demás. Entonces, si la entrevista va a ser en vivo y va a salir por algún canal, obviamente ella se va a preparar también de otra manera para, digamos, solventar esa imagen que tiene que dar. En lo que respecta a lo estrictamente periodístico, la preparación es la misma. Digamos, uno tiene que tener muy en claro cuál es la historia, cuáles son los antecedentes, cuál es la formación de la persona que vamos a entrevistar. Eso es básico, es esencial, ¿sí? Creo yo, el punto más importante de una entrevista, porque además es lo que nos va a permitir elaborar las preguntas en función de eso, ¿sí? Eh, y además, digo, vamos a tener que tener en cuenta justamente qué tipo de entrevista queremos hacer, ¿no? Si vamos a hacer una entrevista de perfil o una entrevista biográfica que se llama y nos vamos a centrar en la vida y en la carrera de una determinada persona, buscando mostrar cuáles son los aspectos personales, profesionales y humanos justamente de esa persona, o si vamos a hacer, por ejemplo, una entrevista de opinión o de análisis eh, donde vamos a buscar, digamos, obtener opiniones y análisis justamente de la persona que estamos entrevistando sobre temas de actualidad o controversia. Digamos, un ejemplo muy claro pueden ser las entrevistas que vemos a diario en televisión, en canales como TN, por ejemplo, C5N, digo, por nombrar algunos, donde los entrevistados suelen ser personajes que tienen que ver con temáticas de actualidad, con temáticas que generan polémica, como por ejemplo, no sé, podríamos tomar como ejemplo el caso de la marcha, de las marchas universitarias. Bueno, eso generó un montón de entrevistas de este tipo, ¿no? Después tenemos entrevistas de investigación, tenemos entrevistas de noticias o más informativas, entrevistas de testimonio, bueno, entrevistas de entorno, de ambiente, entrevistas de debate o cruzadas, que es cuando en una misma mesa se sientan dos o tres personajes e intercambian ahí opiniones, análisis y demás, ¿no? Digo, estas son las formas con las que nosotros podemos encontrarnos respecto de las entrevistas o los tipos de entrevistas. Pero lo que definitivamente es esencial es, como les decía al principio, definir el propósito de la entrevista, ¿sí? Que ese propósito va a estar ligado, obviamente, al propósito que hizo que nosotros elaboráramos un producto como un suplemento o como una revista que vayan a crear ustedes y después, obviamente, investigar sobre quién es el entrevistado y sobre qué tema vamos a entrevistarlo. Digamos, porque puede ser una entrevista más amplia o puede ser una entrevista puntual en la que consultemos por un tema puntual que quizás pueda ser relevante en ese momento, ¿no? En función de eso, sí, sí, exacto, claro, sí, tal cual.
Ujú. Claro, exactamente. Bueno, esa es justamente una de las posibilidades que nos otorga la entrevista, ¿no? Y a mí en lo personal, por ejemplo, me gusta mucho más hacer entrevistas justamente personales, es decir, estar con el entrevistado en un determinado espacio, momento, que hacer, por ejemplo, una entrevista con preguntas escritas. A ver, ¿quién levanta la mano? Ahí están, ahí está. Sí, claro. Sí, sí. Se te redujo en 5. Bueno, vuelvo a lo mismo, ¿no? Fundamental, digamos, tener mucho conocimiento de la persona entrevistada. Eso es esencial, porque eso es lo que te va a permitir justamente que si de pronto la entrevista se te reduce, bueno, vamos por otro lado, ¿no? Pero para eso es clave el conocimiento. Eh, en segundo lugar, obviamente es una cuestión de práctica también, ¿no? Y la práctica va asociado fundamentalmente a cuál es la relación que vos estableces con el entrevistado. Eh, que uno tiene que tratar en lo preferente, digamos, de establecer una relación de cierta confianza, digamos, ¿no? Esto no quiere decir que no vamos a ser amigos de la persona de la que entrevistemos, pero sí hay que tratar, y eso es algo que es un ejercicio que hay que hacerlo, pero que obviamente está ligado necesariamente a la experiencia que uno va teniendo a lo largo de los años, es esto de generar que el entrevistado se sienta cómodo, ¿no? Que se olvide de alguna forma que le estamos haciendo una entrevista y que se parezca mucho más a una charla, digamos, ¿no? Entre dos personas, en la que justamente el entrevistado se libere un poquito, ¿no? Bueno, eso obviamente depende de cada entrevistado. Hay entrevistados que son más complicados, entre comillas, que otros, y eso a su vez también tiene mucho que ver con qué tipo de entrevistas estemos haciendo. Probablemente si hacemos una entrevista con un personaje de la política es muy probable que sea una entrevista mucho más cerrada y que nos cueste más poder llegar a lograr que ese entrevistado se suelte de alguna forma, que si yo hago una entrevista con un deportista o que si hago una entrevista con alguien vinculado al mundo de la cultura, del espectáculo, ¿sí? Es importante, digo, que se pueda establecer esa relación con el entrevistado y a su vez eso nos va a permitir poder repreguntar sobre algunas cuestiones que quizás quedan ahí en el aire y que no estaban previstas en una primera instancia. Por supuesto que para eso también hay que tener, digamos, mucho ejercicio en cuanto al escuchar, ¿sí? Al entrevistado. Muchas veces, y ustedes lo habrán visto seguramente cuando ven entrevistas, muchas veces suele ocurrir que parecería ser que quien está haciendo la entrevista termina siendo más importante que el entrevistado en sí mismo, ¿no? Es como que el entrevistador quiere ser protagonista, ¿sí? Bueno, eso es un error, digamos, ¿no? Hay que tener muy, muy en claro que quien es importante, digamos, en ese contexto, en ese escenario, es el entrevistado y no el entrevistador, ¿sí? Eh, y quizás, digamos, muchas de las entrevistas que quizás quedan truncas o que no terminan de cerrar de la mejor manera tienen que ver con esto, ¿no? Con que hay una posición del entrevistador que tiende un poco a opacar al entrevistado, ¿sí?
Entonces, digo, es importante ponerse en un lugar o en el lugar que nos corresponde, tratar de establecer una conexión con el entrevistado, que esa conexión además, y esto también es importante, no se establece cuando vamos a entrevistar en ese momento específico, sino que tenemos que tratar de ir estableciendo esa conexión en lo previo, digamos, ¿no? Cuando establecemos el contacto con el entrevistado para fijar, digamos, el lugar, el horario. Bueno, ahí se le puede preguntar, justamente, yo muchas veces yo les pregunto a los entrevistados si a dónde quieren hacer la entrevista, dónde se sienten cómodos para hacer la entrevista. Muchas veces te dicen, bueno, me gustaría que sea en mi taller, donde doy clases, en mi casa. Otros te dicen, no, vamos a un bar, a una cafetería. Bueno, eso es importante, digamos, no imponer, por ejemplo, el lugar donde se va a hacer la entrevista, ¿no? Tampoco imponer los horarios. Siempre hay que tratar de consensuar un poco lo que podría, digamos, cómo podemos hacer para que todos estemos cómodos, en definitiva. Uh -huh. Ajá. Bueno, yo ahí personalmente voy a ser muy taxativo en eso, Carlos, porque me parece que es un error, ¿sí? Digo, es un error en el sentido de que lo que tenemos, bueno, no sé en qué formato lo van a trabajar, entiendo que es una revista, ¿no? Eh, pero al momento de hacer la entrevista, creo que las presentaciones ya no son necesarias, ¿sí? Es decir, yo, entrevistador, sé quién es el entrevistado y el entrevistado sabe quién soy yo, entonces me parece que no es necesario estar presentándonos, ¿no es cierto? Por supuesto que uno puede establecer un diálogo previo, charlar, no sé, yo siempre trato de hablar, a veces con cuestiones que pueden parecer tontas, ¿no? No sé, preguntarle por el clima, preguntarle, no sé, por cuestiones que por ahí son más de lo cotidiano, pero eso hace que la persona ya se empiece a soltar, ¿sí? Y que se empiece a soltar justamente antes de que empecemos con la entrevista específicamente. Me parece que son cuestiones que también tienen que ver con la práctica, ¿no? Esto es importante insistirlo y marcarlo, pero bueno, ustedes por ahí recién están empezando y demás, y bueno, obviamente uno tiene que romper un montón de barreras, ¿no? Entre ellas la timidez, ¿no? El miedo a preguntar, por ejemplo, también, ¿no? Que es como que a todos nos pasa. Uh -huh. Sí. Claro, por eso te preguntaba cuál era el formato, ¿no? Si es un formato más televisivo, digamos, o de canal, obviamente que es necesario hacer una introducción, una presentación, pero en todo caso que esa introducción y esa presentación se haga anteriormente a que nos sentemos a hacer la entrevista, ¿no? Que la haga el mismo entrevistador, haga una presentación de a quién vamos a entrevistar, que no sea, digamos, parte de esto del inicio de la entrevista, porque de alguna forma eso quizás, no sé, interrumpe un poco, ¿no? O genera ahí un frío que no está bueno, digamos. Y en el caso de que después esa entrevista sea traspasada a un formato escrito, lo que yo hago, por ejemplo, es generar un espacio particular en donde digo, bueno, ¿cuál es el perfil del entrevistado, no? Y ahí sí va lo que sería su presentación tipo currículum, digamos, ¿no? Ujú. Sí.
Ujú. Sí. Bueno, dale, sí. 1591, el suplemento de Nueva Rioja, el suplemento cultural. Yo, bueno, de eso puedo hablar, eh, porque participo de todo el proceso de elaboración desde que empezó a salir el suplemento, ¿no? Incluso, de hecho, digamos, físicamente hablando, digamos, soy la única persona que elabora todo el proceso de ese suplemento. Eh, Como les decía Carlos al principio, bueno, el suplemento es un suplemento quincenal. Yo les comentaba que la idea un poco de mantener ese formato cada 15 días tiene que ver con plantear justamente un espacio de lectura diferente al que por ahí estamos acostumbrados o al que nos venimos acostumbrando últimamente, que tiene que ver con toda la vorágine, digamos, y la velocidad de los medios digitales, las redes sociales, etcétera, ¿no? Bueno, ese era nuestro propósito y lo venimos manteniendo a lo largo de todos estos años, con características que por ahí resultan para muchos un poco extrañas, digamos, porque por lo general las entrevistas suelen ser entrevistas bastante extensas, ¿sí? No sé, de 4, 5, 6 páginas, ¿no? Eh, y cosa que por ahí ya no es tan habitual ver en los medios de comunicación, por lo menos en los medios gráficos, sobre todo porque lo audiovisual ha copado mucho esos espacios. Y en lo audiovisual entran a jugar otros elementos, ¿no? Que son muy importantes para el audiovisual, pero que para lo gráfico obviamente sí, no los tenemos en cuenta. Nosotros sí hacemos mucho hincapié, especialmente en lo que tiene que ver con las imágenes, ¿sí? Si bien son entrevistas extensas, como les decía recién, que 4, 5, 6 páginas, a veces más, esas páginas están acompañadas necesariamente por imágenes, ¿sí? Están bien ilustradas, digamos. Eso permite, digamos, que de alguna forma la lectura sea más amena, si se quiere, ¿no? También hay un trabajo especial que se hace con los espacios en blanco, por ejemplo, ¿no? Que eso es un factor muy importante que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de armar una revista, de no saturar los espacios de texto y de imagen, ¿no? Sino de ir dejando espacios en blanco. Eso, en la jerga periodística, digamos, eso de alguna forma nos permite respirar en la lectura. 1591 tiene un formato muy particular, que a su vez es muy diferente a lo que es el diario en sí mismo. Cuando hablo de formato me refiero obviamente a lo que tiene que ver con el diseño y con la diagramación, ¿no? Eh, si bien es un producto de Nueva Rioja, es un producto muy diferente a Nueva Rioja, ¿sí? Que uno lo puede, digamos que tiene una identidad propia, entonces uno lo puede tomar por fuera del diario y no necesariamente lo va a asociar. Bueno, eso también era un propósito y un objetivo al momento de hacerlo, que fue justamente diferenciarnos del diario, ¿no? Hacer un producto completamente distinto y que quizás pueda apuntar a otro público también, ¿no? Entonces ustedes van a ver que la tapa de 1591 es muy diferente a la tapa de Nueva Rioja, a la tapa del diario, el formato es diferente. Nosotros usamos el programa Adobe InDesign para trabajar sobre el suplemento. Tenemos ya plantillas que están armadas, y sobre las que vamos trabajando todos los números. Cada número, digamos, llevamos 137 números. Cada número conserva una identidad, que eso también es fundamental, porque esa identidad que tiene el suplemento, esa identidad visual, es la que nos permite a nosotros establecer lo que se denomina el contrato de lectura, ¿sí? Con quienes consumen ese producto. Si de pronto nosotros cambiamos drásticamente de un número para el otro, es muy probable que ese contrato de lectura se rompa y perdamos lectores, ¿sí?
Entonces, trabajamos con ese formato ya preestablecido. Si bien podemos ir haciendo algunas modificaciones, algunos retoques, digamos, nunca es nada muy llamativo, sino que tratamos de conservar lo más posible la estructura. Respetamos las tipografías para los títulos, para las bajadas, para el texto. Digamos, cada nota, si bien son diferentes, tiene esa misma estructura. ¿Sí? Todos esos factores son fundamentales, digamos, a la hora de armar una revista. Creo que ustedes tienen que posicionarse un poco en esas cuestiones antes de... yo les comentaba al principio que he trabajado en los números 0 del diario antes de que saliera a la calle. Bueno, ese trabajo es el que hay que hacer justamente antes de concebir una revista en este caso, ¿no? Hay que hacer todo un trabajo previo en el que nosotros tengamos bien en claro cuál es nuestro propósito y cómo vamos a reflejar ese propósito en el diseño, ¿sí? Bueno, como les comentaba, se trabaja con muchas fotografías, ya después seguramente Carlos les va a ir mostrando, y tratamos de establecer y de conservar una estructura temática también. ¿Sí? Por lo general, salvo alguna excepción en algún número en particular, el suplemento de cultura de Nueva Rioja abre con la reseña de un libro. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, de esto les estoy comentando justamente. Eso tiene que ver con el estilo. ¿Sí? Que yo les comentaba recién que es lo que establece el contrato de lectura con quienes nos van a consumir ese producto, ¿sí? Si un producto no tiene estilo, digamos, es muy difícil que podamos identificarlo. Por eso el suplemento 1591 se diferencia de la revista Inbox del diario El Independiente, por ejemplo. Son de dos estilos completamente distintos, ¿sí? Son dos formatos completamente distintos. Bueno, eso tiene que ver con el estilo, que más que el estilo, a lo que yo voy o hago hincapié siempre es en la identidad, ¿sí? A vos te define un nombre, un apellido, bueno, y eso es lo que te diferencia del resto, digamos. Bueno, a los suplementos, a las revistas, también los define una identidad. Y eso es lo que las diferencia del resto, ¿no? Por supuesto que eso significa un trabajo muy comprometido en relación a ver cómo hacemos para ser distintos diferentes digo, habiendo tanta oferta de revistas, de suplementos, bueno, diferenciarse es justamente el desafío, ¿no? Digo, y eso va más allá del contenido, tiene que ver justamente con la identidad y con el estilo, ¿sí? No sé si te respondí la pregunta. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más, o si no les sigo contando más o menos. Nosotros venimos trabajando con el suplemento ya desde la pandemia específicamente. Venimos trabajando en lo que es el formato PDF. Es decir, ya no lo editamos en formato papel, sino que lo editamos en formato PDF digital. Eso en lo particular me permite no estar limitado, por ejemplo, en la cantidad de páginas que yo voy a hacer. Digo, ¿no? El formato papel nos limitaba mucho en cuanto a la cantidad de páginas, obviamente por distintos factores, por un tema de costos y demás, y de imprenta, de formatos de imprenta. En cambio, el formato PDF nos permite trabajar sin límites, digamos, sin estar pensando en cuántas páginas vamos a hacer, sino que es la cantidad de páginas que finalmente hacemos, ¿no? Y en cuanto a la estructura que les venía contando, siempre tratamos de respetar un orden. Arrancamos con la reseña de algún libro, después llega el turno de las colaboraciones, de las columnas de opinión y demás, después vienen las entrevistas y así vamos armando. Sí.
No, no hay problema. Sí. No. Mira, el programa es el Adobe, ahí se los voy a anotar en el chat para que lo tengan. El Adobe InDesign. ¿Eh? Eh, ese es un programa de diseño que es muy, muy accesible, muy, muy sencillo para manejar. No requiere demasiado trabajo, lo único que implica es que uno tiene que generar lo que se denominan bibliotecas, ¿sí? Las bibliotecas son o la biblioteca, digamos, es la que contiene los diferentes elementos que nosotros vamos a utilizar. Por ejemplo, los cuadros de texto, los títulos ya con la tipografía preestablecida, las bajadas con su tipografía, el cuerpo de texto, los destacados, bueno, elementos de diseño que nos van permitiendo armar ese suplemento, ¿sí? Es un programa que aparte se puede conseguir con cierta facilidad, eh, y es fácil de usar, ¿no? Pero vuelvo a esto que les decía recién, nosotros usamos ese mismo programa, lo utilizamos tanto para el diario como para el suplemento, pero las ediciones son completamente distintas, ¿sí? El diseño es completamente diferente, los formatos son diferentes, con lo cual digo, también este programa de diseño nos permite jugar un poco con eso, ¿no? Sí. Mirá, yo en lo personal siempre me gustó mucho el tema de las entrevistas, sobre todo era muy, muy lector, digamos, de entrevistas, ¿no? No tanto quizás bueno, yo vengo, al igual que vos, Carlos, de una generación anterior a la digital, digamos, ¿no? Entonces teníamos por ahí otras formas de acceder a la información. Eh, pero como les decía hace un rato, digamos, el formato de entrevista es un formato que visto desde afuera parece ser muy sencillo, ¿no? Cuando nosotros vemos de pronto, bueno, hay muy buenos entrevistadores en nuestro país bueno, y en general, y uno viéndolo desde afuera parece algo bastante sencillo, bastante simple, pero en realidad requiere de mucho trabajo, requiere de mucha preparación y requiere de mucho compromiso con lo que estamos haciendo, ¿no? Y también, sobre todo, que esto ya tiene que ver, sí, con tu pregunta, con cómo uno va evolucionando con el tiempo, bueno, tiene que ver con las barreras también que uno va rompiendo con uno mismo, ¿no? Por supuesto que las primeras entrevistas, si tuviera que verlas o releerlas, seguramente son un desastre, digamos, porque uno tiene miedo de preguntar, quizás no puede establecer ese contacto con el entrevistado, nos cuesta repreguntar porque estamos pensando, ¿no? Permanentemente en cuál es la próxima pregunta y no estamos escuchando lo que el entrevistado nos está diciendo y que a lo mejor ya nos está contestando esa pregunta, o a lo mejor nos perdemos de algún dato, algún detalle que nos serviría para preguntar algo más, ¿no? Bueno, la evolución es como todo, digamos, evoluciona con la práctica, con la experiencia y sobre todo se evoluciona equivocándose, ¿sí? Y siendo muy, muy autocrítico, ¿no? Digamos, observando cómo uno se desempeñó en esa entrevista, qué pudo haber hecho mejor, qué podría haber agregado y demás, ¿no? Pero también hay algo en la entrevista que es muy interesante, que a diferencia de otros formatos periodísticos, que es que es algo que está cambiando todo el tiempo, digamos. Uno no se para siempre de la misma forma ante un entrevistado, porque las personas son distintas, son diferentes, actúan de distintas maneras, hay que por ahí estar muy atento, digamos, a cuál es un poco el estado de ánimo que tiene el entrevistado ese día,
que eso también es clave, es fundamental darse cuenta si viene enojado, si está contento, si está dispuesto a contestar o si está un poco reacio a responder. Bueno, eso también lo vas viendo un poco con la experiencia, pero sobre todo también observando mucho, observando a otros entrevistadores. Yo lo que hago siempre como un ejercicio que lo tengo incorporado es cuando voy a entrevistar a una persona, googleo, ¿no es cierto?, el nombre de esa persona y me fijo si hay alguna entrevista anterior. Y si tiene entrevistas anteriores, obviamente ingreso, las leo, veo qué preguntas se le hicieron y demás. Y otra cosa que por ahí me gusta mucho hacer al entrevistar es justamente tomar alguna frase, ¿sí? Algún textual que esa persona haya dicho, ¿sí? Y planteársela en ese momento, ¿no? A ver, preguntarle sobre eso. ¿Qué significa o qué significaba esto que dijiste en tal momento? ¿Lo seguís pensando ahora? Bueno, jugar un poco con eso. Eso generalmente funciona muy bien porque a los entrevistados por lo general les gusta, son bastante autorreferenciales también y les gusta que les pregunten sobre cosas de su vida anterior y demás, ¿no? Pero bueno, eso obviamente, como les decía recién, también hay que ver dónde uno se va parando según quién es la persona que tenés enfrente, ¿no? Sí, sí, ujú, claro, exacto. Sí, tal cual, no sé si les habrá pasado que han visto por ahí entrevistas que no terminan nunca de cerrar la pregunta, ¿no? Y dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta, dan vuelta. O la otra que es muy típica, ¿no es cierto?, es que el entrevistador opina, ¿no? En lugar de preguntar, ¿sí? No hace una pregunta, sino que hace no sé, plantea una opinión, hace un análisis y después lo mira al entrevistado como diciendo, bueno, a ver, ¿pensás lo mismo o pensás otra cosa, ¿no? Esto que vos planteás, Carlos, de lo concreto, me parece que es esencial. Esencial tratar siempre de tener preguntas muy concretas, muy puntuales, tratar sobre todo de recordarlas, de tenerlas un poco memorizadas, digamos, para que no estemos dependiendo de un papel, ¿sí? O que tengamos que bajar la mirada, digamos, para ver qué pregunta es la que sigue, porque eso de alguna forma incomoda al entrevistado, ¿no? Siempre es importante que no quitemos o que quitemos lo menos posible la vista de quien nos está hablando, porque quien nos está hablando lo que pretende de alguna forma es que nosotros le prestemos atención, ¿sí? Y si nosotros de pronto nos desviamos la mirada, nos vamos para otro lado, ya el entrevistado se puede hasta incomodar e incluso se puede hasta poner reticente, digamos, de seguir respondiendo porque siente que no le estamos prestando atención. Entonces, esto que planteas, Carlos, de las preguntas, de tenerlas, de que sean bien concretas y tenerlas bien claras y recordarlas es fundamental. Eh, Insisto, vuelvo quizás a la imagen, ¿no?, que les planteaba un poco al principio, esto de estar sentados con alguien, tratando de que sea más una charla amena y de amigos, digamos, entre comillas, que una entrevista. ¿Eh? Creo que eso es importantísimo. Uh -huh. Sí. No, no, no hay ningún problema, Carlos. Estoy a disposición para lo que necesiten. El consejo, en realidad,
es que se permitan, que se animen, digamos. No tengan miedo, sobre todo disfruten de esta experiencia de meterse por ahí en un lugar que, bueno, no sé si será el que después seguirán, digamos, en sus carreras o lo que sea, eh, pero tengan en claro que es algo que les va a servir para mucho, no solo para lo circunstancial que puede ser la elaboración de una revista o el formato que sea. Pónganse a prueba, aprovechen para perderle el miedo a preguntar y sobre todo, eh, bueno, adaptar el ejercicio de informarse, ¿sí? De aprender, de ponerse un poco en situación, como para poder también pararse de otra forma frente a la realidad, ¿no? Porque ustedes tienen que saber sobre todo que hoy el poder mayormente pasa por el manejo de la información. Y la información la tenemos al alcance de las manos y muchas veces no lo aprovechamos. Eh, y la entrevista es, sin lugar a dudas, creo yo, uno de los géneros en el que más jugo le podemos sacar a la información, y además establecer una relación mucho más cercana y mucho más personal, si se quiere, con quien estamos entrevistando. Así que bueno, espero que se metan un poco en ese juego y bueno, y sobre todo que lo aprovechen, que lo disfruten y bueno, ya saben, como les decía recién, a disposición para lo que pueda ser útil, y bueno, espero poder leerlos pronto. Está bien. Ahí, dale, Carlos. Ahí te voy a pasar ahora por WhatsApp. Ahí te estoy pasando. Es un breve punteo, digamos, teórico o más teórico de lo que es la entrevista y un poco las características y demás que por ahí les puede servir también para eso. ¿Eh? Gracias a ustedes.